Noche y vamos a ir ya a la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos músicos. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe que nos llevó en la oración esta noche. Hay algo que me gusta, que cuando oramos como que no podemos orar 5 minutos, ¿no? Oramos y oramos y oramos. Son sus 20, sus 30 minutos de oración. Es como que yo he ido a iglesia 2 minutos, amén, y los hermanos ya están bostezando. Yo digo, si fueran a la iglesia en día de semana, de todas maneras, ¿cierto? Es una oración, porque necesitamos del Señor. Salmos capítulo 1, recordándole que estamos todavía en esta, esperamos terminar acerca de por qué creemos que estos libros son inspirados o son los que componen las escrituras y no creemos en cualquier otro libro. Amén. Salmo capítulo 1, con la ayuda del Señor, ya lo tienen, ¿cierto? Y les animo a traer su Biblia. En general, ojalá física, pero no, si tienen la digital está bien. Pero les animo a la física. Dice la Biblia: en el nombre del Señor Jesús, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, escuche, esto no es para todos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Ya hemos orado al Señor esta noche. Lloramos que todos los que están resfriados puedan recuperarse. Esta semana, al finalizar el domingo, me dio como que me iba a venir, y al otro día amanecí bien, y anoche como que la garganta me dolió mucho, y amanecí un poquito afectado de la garganta. Así que en esta noche estamos agradecidos del Señor, de lo bueno que es Dios con nosotros, y de la gran oportunidad que nos da de conocer su palabra, de conocer la verdad de las escrituras. Y querido hermano, solo he tomado de manera introductoria este salmo para que no olviden lo importante que es y cómo puede marcar la diferencia entre el destino de una persona, transformándolo en una persona justa o en una persona injusta. Los primeros 3 versículos se hablan de una persona que no estuvo en cualquier camino porque no escuchó cualquier consejo. Amén. Y el consejo que todos nosotros necesitamos para tener una vida bendecida es el consejo de la palabra de Dios. Amén. Hay una sabiduría que proviene del mundo, hay una sabiduría que proviene de nuestro corazón, pero también hay una sabiduría que viene del cielo, que viene de la presencia, que es la palabra de Dios. Y hermanos, cada día estamos tomando decisiones en nuestra vida, y a veces la sabiduría del mundo, a veces en nuestra sabiduría, porque hay experiencias que hemos tenido y usted dice, bueno, ya aprendí de esto, me pasó, y uno aplica esa sabiduría. Pero hay una sabiduría superior, que es la palabra de Dios. Y nosotros, las promesas que tenemos de bendiciones para nuestra vida es por medio de la sabiduría de las escrituras, de la palabra de Dios. Y querido hermano, ojalá que nosotros seamos como este hombre que describe el Salmo capítulo 1 en sus inicios. Es un hombre que se deleita en la ley del Señor. Y hermano, de día y de noche le hace sentido. Hermano, hay momentos en que cuando no conocíamos al Señor, no teníamos una luz de revelación, leíamos, uy, qué aburrido, ¿cierto? Qué sin sentido.
Usted lee y todavía puede que haya pasajes que usted diga, uy, esto, cuando está en su lectura anual, pasamos rapidito. Nació, murió, creció, tuvo hijo, murió, ay, y uno dice, ay, pero qué tanto. Y hermano, en la medida que usted vaya estudiando, usted va a decir, wow, qué detalle aquí, qué deleite. Si no fuera, por ejemplo, por la genealogía, no sabríamos detalles como usted ha leído, ¿cierto? La oración de Jabes, ¿no? ¿Cierto? Y dice que fue más ilustre que sus hermanos porque invocó al Señor. Pero si usted lee la genealogía de Jabes, se escribe en la tribu de Judá, pero no se habla de que fuera hijo de alguien. Entonces los estudiosos han dicho, en realidad, posiblemente lo que pasó es que este hombre que buscó a Dios, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Pero cuando alguien busca a Dios, ¿sabes? Dios está dispuesto a hacernos sus hijos. Y nos pone en lugares que ni siquiera merecemos. Nos pone, porque en realidad el fin de Dios es traernos a la familia del Señor. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cosa que en otro periodo vamos a volver a algunas doctrinas de la cruz, pero es la adopción. Es decir, no solamente me lava, no solamente me libra, no solamente me reconcilia, sino que ahora nos mete a la familia del Señor. Nos llama a sus hijos. De hecho, ¿saben ustedes han leído, bueno, ustedes conocen el Padre Nuestro, ¿cierto? Amén. Algunos porque eran católicos ya lo conocen. Amén, dice la hermana Daisy. Y querido hermano, nos parece que a nosotros como hay verdades o detalles de la Biblia que nos pasan tan por alto, pero cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, esto revolucionó la mente de ellos. Porque ellos veían a Dios como un poderoso. Ellos veían a Dios como grande. Pero ¿qué es lo primero que Jesús les enseña cuando tienen que orar? Padre nuestro. No vas a orar solo a un ser grande. No vas a orar solo a un ser poderoso. Sino que cuando te relaciones con Dios, es como la relación que un hijo tiene con su padre. Eso en la cultura judía de su tiempo no estaba en la mente de ellos. Para ellos era formalidad religiosa, recuérdense los fariseos, muy religioso y muy formal. Pero esto no tenía que ver con forma, esto tenía que ver con una relación con... Ahora no solo Dios es poderoso, pero Dios es mi Padre. Es el mismo concepto que Pablo trabaja posteriormente en sus cartas cuando les enseña y dice que en nosotros, el clamor de nosotros que produce el Espíritu es Abba Padre. Y esa expresión Abba Padre es decir como literalmente papito. Y díganme, una cosa es que tu hijo te llame papá, ¿no? Y otra cosa es que diga papito. Y querido hermano, Dios está esperando esa clase de relación con nosotros por medio de conocerle a Él. Por eso se hace tan importante de que nosotros tengamos fundamento acerca de la Escritura, de que nuestra fe no es una cosa irracional como la gente nos quiere hacer ver. No es una fe cualquiera, sino que nuestra fe es una fe sólida, que de hecho puede dar mejores respuestas que lo que incluso a veces la ciencia puede dar respecto del origen del hombre, su destino, su futuro, lo que Dios desea, el sentido de la vida. Y solamente conociendo las Escrituras es que podemos nosotros ver. Y nosotros hemos estado estudiando en estos días acerca de la Escritura y se recuerdan que abordamos que el Antiguo Testamento está reconocido por los escritores bíblicos, que fue orden del Señor que escribieran y registraran esas palabras, y fuimos avanzando por los libros y vemos como en el Nuevo Testamento Cristo tiene una Biblia. ¿Se recuerdan cuál Biblia tenía? La Torá. No me van a decir la NBI. Pastor, Dios habla hoy esa. ¿Qué más tenía? Pero ¿cómo le llamaban la Biblia que Jesús tenía? Le llamaban la Septuaginta. Es conocida ya como la Septuaginta, que era la traducción del original hebreo al griego. Y esa fue la Biblia de Jesús. Esa fue la Biblia común en los tiempos de Cristo.
Y querido hermano, y pudimos ver que Jesús, cuando habla del Antiguo Testamento, hace ejemplos habla, ¿cierto?, desde Abel hasta Zacarías, ¿cierto? ¿Se recuerdan esa escritura de Abel? Da testimonio. ¿Y qué estaba diciendo? Es todo el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan cuántos libros tiene el Antiguo Testamento en la división hebrea? 22, ¿cierto? La Torá, como dijeron, después que venía los profetas, muy bien, y después los escritos, que se llamaban, donde estaba el libro de los Salmos, que era el libro más grande, el libro más predominante. Y Jesús dice, como está escrito en la ley, en los profetas y en los Salmos, es decir, a veces se le llamaba a estos escritos los Salmos porque era el libro más grande de esa última parte de la Biblia hebrea. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Él lo considera como verdadero, válido e inspirado. Por lo tanto, ¿qué debe hacer un cristiano que siga a Jesús? Creer que todos los libros que están reconocidos en el Antiguo Testamento son palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hacemos doctrina, cuando queremos afirmar nuestra fe, porque no hay otra cosa, queridos hermanos, en la que el cristiano debe edificar su fe, uno de los elementos debe ser lo que dice la Biblia, cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que se revela un Dios único. Y hermano, en Dios no hay contradicciones, por lo tanto toda siguiente revelación va a iluminar más acerca de este Dios. No va a cambiar la naturaleza de este Dios revelado. Amén. Entonces, ¿se recuerdan lo que la Biblia en el Nuevo Testamento dice del Antiguo Testamento? Que esas cosas eran la sombra de lo que había, cierto, de venir. Porque todo apuntaba, ¿cuál es el corazón de la Biblia? Si alguien a ustedes le preguntara, ¿cuál es el corazón de la Biblia? ¿Plan de salvación? ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Restaurar la relación entre Dios y los hombres? ¿Alguien más? Tan silencio. ¿Que Dios es uno? Yo diría de esta manera, sería muy similar a lo que están diciendo algunos de mis hermanos, que el centro de todo es la cruz. El mayor misterio de la Biblia, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Y qué es el misterio de la piedad? Que el Todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se haya hecho hombre. Ese es el misterio más grande. ¿Y por qué? ¿Y por qué el misterio más grande? Porque nosotros, yo lo entiendo a la perfección. Hermano, si tú dices lo entiendo a la perfección, tú entiendes una parte. Porque ¿cómo es que el Todopoderoso, el incontenible, ¿cierto? Pablo puede decir que en él habita corporalmente toda la divinidad de la plenitud de la divinidad. Es como, no puedes llegar a entender que todo el poder creador está en Jesucristo, pero ese es el misterio de la piedad. Y el centro tiene que ver con el evangelio, Si alguien les preguntara a ustedes, sé que estoy dando unas vueltas, pero me parece interesante. Si alguien a ustedes les preguntara el evangelio y usted en unas 4 o 5 palabras tiene que describir qué es el evangelio, ¿qué dirían? Quiero ahorrarle alguna respuesta. Es más, no estoy diciendo qué significa la palabra evangelio, sino que si yo le agrego contenido, porque me van a decir buenas noticias. No, pero estoy hablando de qué se tratan esas buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien pudiera decirme aquí en 4 o 5 palabras, hermano, qué es el evangelio? El plan de salvación. Pero ¿qué es el evangelio? Ok, ¿alguien más? Hay salvación para tu vida, el amor de Dios, perdón, vida eterna. Mira, quiero que vayan para que esto no sea mis palabras, sino la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios, en el capítulo 15. Y les sugiero que anoten. Renata, como está en todo eso de escribir, me sorprendió. El otro día anotó todos los textos que había dicho en el estudio bíblico, los agarraba todo. Y el otro día quería quedarse en la prédica porque quería anotar los textos, pasajes. Pero en el libro de Primera de Corintios dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, estoy leyendo el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces está diciendo, mira, si usted escuchó el evangelio, si usted retiene, si usted vive, si usted permanece, entonces usted va a ser salvo. Si no, usted no permanece, no retiene, no persiste, usted creyó en vano. Y aquí miren, aquí viene una buena definición bíblica de qué es evangelio. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió, amén, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La primera verdad que tiene que ver el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, en otras palabras, también está diciendo implícitamente que todos nosotros estábamos en pecado. No puedes predicar el evangelio sin poder ver la naturaleza caída del ser humano. Amén. Cuando yo solamente digo, no, son buenas noticias, todos tus problemas se acaban, no estoy hablando del evangelio. Dice, esta es una buena definición, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Verso 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, cuando alguien nos pregunte qué es el evangelio, bueno, tiene que ver con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura, su resurrección y la evidencia de su resurrección. Eso estamos atomizando, pero eso es evangelio. Eso está resumiendo cuando el primer anuncio del evangelio está hecho en Génesis 3:15, cuando el Señor le está hablando a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, cierto, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces quiero que usted también lo deje, porque a veces pasamos años en la iglesia y nos preguntan ¿qué evangelio? Ay, reflauta. Y como que empieza a sentir al Señor para que no le pregunte. Ay. Hermano, entonces lo básico y que está revelado en la Escritura. Entonces hemos visto el Antiguo Testamento, que fue, cierto, 39 libros. En los términos cristianos 22 libros, pero son los mismos libros, solo que son divisiones distintas de alguna clase de libro. Ahora, les hago una pregunta: ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Más allá de decir yo creo, pastor, porque mi abuelito creyó. No, ¿por qué creemos que el Antiguo Testamento no fue una invención de personas? No fue un invento de algunos para más o menos esta nueva secta, porque recuerden que antes de que el cristianismo fuera lo que es hoy día y lo que ha llegado a ser en la historia, fue una secta, no fue una secta, fue considerada como una secta. De hecho, los cristianos no se llamaban cristianos, los seguidores de Jesús no fue a la primera que le llamaron cristiano. ¿Cómo le llamaron primero? No, los del camino. Le decían, esos son los del camino. ¿Y cuando le comenzaron a llamar cristianos? ¿Se recuerdan dónde? En la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Y esa palabra griega, Christos,
que se traduce en cristiano, era pequeños Cristos. Ese es el sentido de la palabra cristiano, pequeños Cristos. ¿Saben por qué? Porque esos hombres estaban viviendo como había vivido Cristo, en sus valores, sus principios, en su palabra. Y es así porque la gente lo llamó, no dice que hey, ahora ya no somos los del camino, somos una nueva denominación, los cristianos. No, la gente le llamó así, dice la Biblia, porque estaban viviendo un testimonio del evangelio, de una vida transformada, de una vida cambiada por el Señor. Ahora, el factor básico para determinar lo que hemos explicado antes, canonicidad, o sea, un libro auténticamente inspirado por Dios en el Nuevo Testamento, y que fuera inspirado por el Señor, fue si eran o no apostólicos. La prueba era, ¿este libro tiene un origen apostólico? Y cuando me refiero de apostólico me estoy refiriendo de los apóstoles. ¿Tiene una influencia en la terminología del Nuevo Testamento? Vayan conmigo al libro de Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, hermano Jenel, si usted me lo puede leer, por favor. Hermano Caleb, ¿quiere que lo leamos con micrófono, ¿no? Para la transmisión? Es más que nada para la transmisión, porque si no, no van a escuchar. Efesios 2:20. Dice así en el nombre de Jesús: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Gracias, hermano. Ahora Pablo está enseñando a la iglesia de Efesios dónde se funda doctrinalmente la iglesia, cuáles son las bases a este nuevo movimiento que está empezándose, que son los seguidores de Cristo. ¿Dónde se basa? Cuando está refiriéndose a los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Pero aquí hay algo nuevo que antes no habíamos visto. Ahora no solamente los profetas, pero en los apóstoles. En otras palabras, aquí Pablo está dando, inspiradamente por Dios, una autoridad que no habíamos visto en el Antiguo Testamento. Ahora, los seguidores de Cristo que se transformaron en los apóstoles, vamos a ver cuáles son los 12 apóstoles. Ok, se lo voy a dejar como tarea, porque no. ¿Alguien se sabe los 12 apóstoles? Vamos a dejarlos como tarea, ¿o no? Eso, tarea para la casa, hermano Joaquín. Entonces, la iglesia no solamente iba a estar edificada en la doctrina que venía del Antiguo Testamento. ¿Están conmigo, cierto? Sino que Pablo está diciendo que la iglesia, hay una diferencia entre el judaísmo y la iglesia. Porque mientras el judaísmo solamente cree en el Antiguo Testamento, ahora la iglesia está creyendo que hay nueva revelación, que hay nueva inspiración, pero no es cualquier inspiración, no es que alguien como un poeta se inspiró. Y ya en otras enseñanzas vamos a ver qué es lo que hablamos cuando se habla inspirada. Porque la palabra inspiración es una palabra que se ocupa en diferentes maneras. Como un poeta, un escritor cualquiera dice, estuve inspirado, ¿cierto? O de repente alguno de ustedes o nuestro hermano Josué canta una alabanza y a veces la cantan, pero a veces cuando cantan, ¡uy, que está inspirado! ¿Cierto? Entonces hay diferentes maneras. Pero acá lo que Pablo está diciendo, creemos que los 22 libros o 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, pero ahora la iglesia, este nuevo movimiento que son los cristianos, no solamente creen en los profetas, sino en los apóstoles también. Amén. Y vayan conmigo por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 41 y 42. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. ¿Ya lo tienen, cierto?
que dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Permítanme hacer este paréntesis. Quien recibe la palabra debe ser bautizado. No es como creíste y ya estás listo. En los que creyeron, dice, y recibieron la palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en qué cosa. Mira, es curioso, pero la iglesia está naciendo y ya hay algo que la Biblia ya llama la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, ¿cierto? ¿Cuándo lo escribió? No quiero desilusionar a nadie en esta noche, pero quiero romper tal vez un mito que hay en su cabeza. No era que estaban pasando las cosas y alguien iba, y Jesús entró a la ciudad y lo dejó así como Marco iba así detrás de Jesús. Como un cronista, ¿cierto? No es que estaba Lucas ahí y justo son un par de años posterior que se escribe, ¿cierto? Lucas, ¿cuántos libros escribe? 2, ¿cierto? Y están bastante unidos porque como comienza diciendo en los libros de los Hechos, ¿cierto? Así como ya te escribí, empecé a ordenar, ¿cierto? ¿A quién le escribe? ¿Se acuerdan cómo se llama el hombre que le escribe? Teófilo, ¿cierto? En el primer tratado te escribí acerca de lo que hizo y de las palabras de Jesús. Qué enseñanza. Por eso digo que si podemos tomarle más Jesús antes de enseñar. Lucas está diciendo que vivió lo que enseñó. Dice el libro de los Hechos, parte diciendo los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, aquí Lucas ya está diciendo que hay una doctrina, una enseñanza en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, las palabras y las enseñanzas de los apóstoles se consideraban como autoritativas, como palabra de Dios. Perseverar en la doctrina de los apóstoles era perseverar en todas las verdades que Dios había revelado hasta esa hora. No sé si me están entendiendo. Eso desde el punto de vista, recuerden, un judío solo consideraba el Antiguo Testamento como revelación divina y luego había cesado. Ya no había más inspiración divina. Incluso los judíos, hay escritos posteriores que son, ya les dije en algunas sesiones pasadas, los libros apócrifos, ¿cierto? Se escribieron a otro libro. La historia de unos hermanos que se llamaban los Macabeos. No es lo que se imagina, al contrario, eran valientes. Eran valerosos y hicieron frente a muchos griegos que ultrajaron el templo, sacrificaron cerdo en el lugar santísimo. Y ellos se rebelaron, los macabeos, y hay toda una sucesión de historias. Y escribieron algunos libros, pero quisieron algunos considerarlos como inspirados, pero no fueron considerados. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento y hay unos nuevos hombres que son los apóstoles, que tenían autoridad para establecer la verdad de Dios. Y hermano, ¿de dónde provenía esa autoridad? ¿De dónde? ¿Quién les consideraba que ellos tenían la autoridad? Hay una promesa que Jesús le había dicho en el Evangelio de Juan. Por favor, vayan ahí conmigo en el capítulo 14. En el versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la Biblia de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué cosa? Y además no solo le va a enseñar todo, sino que además ¿qué cosa? Todo lo que yo os he dicho. Sin duda, creo que entiendan, esta promesa es universal para nosotros también.
Pero quiero explicarle algo. Hay una promesa inmediata en un sentido diferente a cualquier otra persona para los apóstoles. Porque les dije que al principio, ¿cómo sabemos que los libros del Nuevo Testamento, y esta es la prueba esencial que se ha hecho, eran verdaderos? Si eran apostólicos. Es decir, si los apóstoles habían tenido la influencia sobre ellos, porque es a los apóstoles de manera inmediata que Jesús les dice que va a venir el Espíritu Santo, que les va a enseñar, ¿cierto?, todas las cosas, y además, ¿qué cosa? Les va a recordar todo lo que he dicho. Quiero que tengan eso en mente, porque el primer evangelio se tiene que haber escrito como en el año 49 después de Cristo, o el 50. Es decir, han pasado años. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo se iba a acordar justo? Si usted ni se acuerda de la prédica del domingo, y se van a acordar. No se acuerda si vino el domingo, no vino. ¿Cómo se iban a acordar tantos años? Ahí le pusieron. Hermano, la promesa directa es que Jesús les iba a recordar. ¿Están conmigo? Les iba a enseñar todas las cosas, pero además la promesa inmediata es que les iba a recordar sus palabras. Por eso cuando yo leo el Evangelio de Mateo, tengo la seguridad que es la voz de Dios, que fue lo que Jesucristo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús les prometió a los apóstoles que les iba a recordar sus palabras, lo que Él les había dicho. Ahora, naturalmente, y esto tiene que ser también parte de nuestra formación cristiana, naturalmente que cuando se escribieron los evangelios, Dios los inspiró para recordarles y enseñarles, pero de seguro también tenían algunos registros que se habían hecho con anterioridad cercano a los hechos. Porque, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cuál fue el primer evangelio que se hubiera escrito? ¿Será Mateo? ¿Cuál evangelio será escrito? ¿Han oído esta palabra, los evangelios sinópticos? ¿Sí? Estoy haciendo muchas preguntas hoy día. Traje más preguntas que respuestas. Pero se dice que probablemente el primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos. Posiblemente fuese el primer evangelio que se escribió. Evangelio sinóptico, ¿qué quiere decir? Los primeros 3 evangelios, ¿cierto?, hablan casi de hechos similares de la vida de Cristo. Y por lo tanto podemos poner una panorámica y ver los hechos de distintos ángulos, porque a veces Marco es un escritor de acción. Él ni siquiera ¿se han fijado que no hace genealogía? Mateo hace genealogía para explicar que Jesucristo es el rey y también es el hijo de la promesa de de Abraham. Lucas va hasta Adán porque quiere mostrar a Jesús como el hijo del hombre. Juan, ¿qué hace? Juan es más sofisticado porque hace una genealogía, porque su fin es mostrar la divinidad de Cristo. Entonces no empieza en Abraham, no empieza en David, no empieza en Adán, empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Empieza en la eternidad. Porque si queremos hablar de la divinidad, cuando empieza, bueno, nunca empezó, siempre existió. Entonces, pero Marco empieza relatando al tiro, cortito y a la acción, Jesús echando fuera demonios, y capítulo 2 ya está haciendo milagros. Entonces, queridos hermanos, Jesús por medio del Espíritu Santo les iba a recordar las palabras que ellos debían ser escritas. Quiero que vayan conmigo en Juan capítulo 16, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: aún tengo muchas cosas por deciros,
pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo os hará saber. Hermano, ¿por qué te puede tomar una carta del apóstol Pablo y decir que es palabra de Dios? Porque hay una promesa hacia los apóstoles que es inmediata. Es una promesa universal, pero de una manera distinta, directa. Es una promesa para ellos, porque ellos iban a tener la responsabilidad de escribir los libros del Nuevo Testamento. Todo esto toma una gran significancia, porque estos hombres iban a escribir inspiradamente por el Señor. Esto quiere decir, en un sentido, que entonces para que un libro fuera considerado inspirado en el Nuevo Testamento divinamente, debía provenir ¿de quiénes? De los apóstoles. ¿Me entienden, cierto? No podía venir de otra persona, tenía que venir de los apóstoles. Y alguien podrá decir, pero pastor, hay libros que no fueron escritos por los apóstoles. ¿Sí o no? ¿Y cuáles libros no fueron escritos por los apóstoles del Nuevo Testamento? Es un apóstol, él se dice, y se apareció a mí. ¿Se recuerdan cuando en 1 Corintios 15, él incluso es llamado apóstol, el abortivo, pero es llamado apóstol? De hecho, fíjense, es interesante en su segunda carta a los Corintios, léanla, hay una carta buena. Él empieza a defender su ministerio y él dice, mire hermanos, Corintios le están mintiendo, lo están engañando, porque le estaban diciendo que Pablo era un falso predicador, él no tenía credenciales, él no tenía conexiones con los... No. Y él dice, ¿saben qué? A mí nadie me predicó el evangelio. Yo he escuchado a algunos por ahí, lo recibí por revelación. Y Pablo dice eso, porque literalmente él no está así como diciendo, a él nadie le predicó el evangelio así como que lo instruyó. Él lo recibe por revelación. Por eso cuando en 1 Corintios capítulo 15 habla y dice que el Señor dio testimonio, se presentó a estos hermanos, después como a 500, después a Jacobo, y al último se me presentó a mí. ¿Cierto? Entonces, él recibe por revelación el evangelio. Entonces, es considerado un apóstol en todo su sentido. Entonces, ¿qué libros no fueron escritos por un apóstol? Hebreos, Judas. Bueno, está el libro de Marcos. ¿Marcos es apóstol o no? Por eso necesitamos saber cuáles son los 12 apóstoles. Marcos no es apóstol. Posiblemente este Marcos es el Juan Marcos que se enoja. Pablo ya no quiere trabajar con él, ¿se acuerdan? Que va en un viaje misionero, se va y después quiere regresar y Pablo dice, yo no, si dijo que no, es no. Y se recuerdan que con Bernabé está la discusión que tienen, que se separan, uno para allá y otro para allá. Entonces posiblemente sea este Juan Marcos, pero Marcos nunca fue un apóstol. Entonces, ¿por qué aceptamos si se supone que yo les dije que la prueba de autenticidad de un libro del Nuevo Testamento era si era apostólico, es decir, que era un apóstol que estaba ahí? Bueno, porque definitivamente Marcos escribe bajo la influencia del apóstol Pedro. En un sentido, podemos decir que Marcos es el evangelio de Pedro. Es él el que está proveyendo. Lo mismo pasa con el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, porque Lucas no es un apóstol. Lucas es un médico, ¿y qué hacía este médico? ¿Al lado de quién iba? De un apóstol llamado Pablo. Entonces, en general, casi todos los libros que aparecen no escritos por un apóstol han sido influenciados por el apóstol, por alguno de los apóstoles. Cada uno de los libros que vemos en el Nuevo Testamento ha estado detrás
Una mente que fue la que el Señor le reveló lo que debían escribir. Por eso nosotros podemos confiar, amén, que cada libro en el Nuevo Testamento ha sido inspirado por el Señor. Los apóstoles entonces tienen a potestad, autoridad para escribir las palabras de Dios mismo, en el mismo estatus que los escritores del Antiguo Testamento. Y para eso, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 2, mira lo que el apóstol Pedro señala en Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dada por ¿quiénes? En otras palabras, los mandamientos, las palabras que estaban escribiendo los apóstoles, es reconocida como los mandamientos del Señor, es decir, divinamente inspirados. Pablo está reconociendo que todos estos libros ya están divinamente inspirados. Pablo le dice a los corintios, y vayan conmigo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Dice de esta manera: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice, que lo que os escribo son, ¿qué cosa? Mandamientos del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo: mira, si ustedes se creen terribles espirituales, algunos profetas y algunos super espirituales, lo primero que tienen que partir diciendo que yo no estoy hablando bajo mi autoridad. Son los mandatos del Señor. Tienen la autoridad divina. Como apóstoles tienen la autoridad para escribir palabras que son palabras de Dios mismo. Amén. En segunda de Pedro 3:16, ya vamos a ir terminando con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro, y Josué, si me vienes a acompañar. Segunda de Pedro 3:16. ¿Quién es el que más escribe en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, ¿cierto? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate que Pedro está diciendo de las epístolas de Pablo, perdón. Está reconociendo que Pablo ha escrito epístolas. Y dice que algunos que hacen, la tuercen. Pero también como las otras escrituras. Y es interesante, querido hermano, que la palabra aquí utilizada, escrituras, viene del griego grafé. Y esta palabra se ocupa 51 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se ocupa en el Nuevo Testamento esta palabra escritura, que se traduce escritura, pero viene del griego grafé, se ocupan para referirse al Antiguo Testamento. Cuando hablaban de otra clase de escritura, había otro verbo, otra palabra. Pero cuando se hablaba de la palabra inspirada del Antiguo Testamento, se ocupaba el griego grafé. Y sabes, Pedro aquí ocupa la misma palabra con la que se reconocía el Antiguo Testamento. En otras palabras, Pedro está diciendo: el apóstol que escribe estas palabras han sido inspiradas por el Espíritu del Señor. Así que la palabra escritura era un término técnico para los escritores del Nuevo Testamento y solo era aplicable al Antiguo Testamento. Es decir, a palabras que eran, ¿qué cosa? Inspiradas divinamente. Amén. Quiero ir terminando. Vayan a 1 de Timoteo capítulo 5 en el verso 17.
Otra evidencia de que los escritos del Nuevo Testamento tenían el mismo valor como palabra de Dios que la Escritura son pasajes como este, donde en 1 de Timoteo, en el capítulo 5 y en el verso 17, Pablo dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por ¿qué cosa? De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las escrituras nos dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es. Ahora, Pablo está citando, porque él lo que hace, no está inventando estas verdades, él está citando la Biblia. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el verso 5, dice: no pondrás bozal al buey cuando trille. Entonces la primera escritura que utiliza es Deuteronomio 25:4. Es el Antiguo Testamento. Pero la segunda cinta, digna es el obrero de su salario, no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Lo que Pablo está haciendo aquí es escribir lo que está escrito en el libro de Lucas capítulo 10 verso 7, diciendo: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, para Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, usa el Antiguo Testamento inspirado por Dios y usa el Evangelio de Lucas como inspirado por el Señor. No sé si me entienden. Lo que hace con esto es demostrar: los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están en el mismo nivel de autoridad bíblica. En otras palabras, tú y yo tenemos el deber de someternos a las Escrituras. Y hermano, aquí el Rey es el Señor. Y por eso este Rey es la palabra de Dios, porque todos están bajo las Escrituras. Y algunos diréis: ¿por qué es tan importante, hermano? Hubiera un periodo como en el año 303, en el periodo Diocleciano, un emperador comenzó a perseguir a los cristianos. ¿Y sabes la razón para matarlos cuál era? Que había libros sagrados. Y como ellos buscaban su propia adoración, entonces cualquiera que tuviera libros sagrados que no fueran los aprobados por ellos iba a ser muerto. Entonces, hermano, tenías que asegurarte, si te ibas a morir, que no fuera por un libro, que no fuera la Biblia. Ellos debían saber qué libros estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciendo, queridos hermanos, qué privilegio tener la Biblia hoy día. Tenemos la Biblia. Yo no sé cuánta Biblia usted tiene en casa, pero yo tengo esta, tengo la versión antigua. Me han regalado, cuando íbamos a Cuba, me regalaron una Thompson con piel de cuero y con mi nombre. Hay una Biblia que a los 18 años yo deseaba tanto, una versión antigua de este porte, y el hermano Jorge tuvo la amabilidad de grabar el nombre. Tenemos tantas Biblias, esta palabra de Dios, que no estamos dudando y no tenemos por qué dudar que es la palabra de Dios. Hombres que dieron la vida para preservar las Escrituras, y hermano, y no la estamos leyendo. Quiero exhortarles a que seamos un pueblo de un libro, de la Biblia, a que la leamos, que la disfrutemos, que podamos aprender más de ella. Vamos a ponernos en pie en esta noche. ¿Y por qué no viene a darle gracias a Dios de que Él no nos ha dejado sin dirección, que Él no nos ha dejado sin palabra? ¿Por qué no viene a decirle: Dios mío, dame más entendimiento acerca de tu palabra, Señor? No quiero, Señor, quedar en el conocimiento de la misma manera como he estado años, Señor. No quiero que, Señor, mi cabeza rehúse, Dios mío, el estudio, porque mi cabeza, la mente, mi razón fue diseñada para conocerte, Señor. Y cuántos, Señor, cristianos, porque
les cuesta, exige sacrificio, exige un esfuerzo. No queremos esforzarnos porque ya estamos en la iglesia. Pero Dios mío, el pensar